Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo les mando cumplir. Así vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de nuestros padres les va a dar. Miren, yo les enseño los mandatos y decretos que me mandó el Señor mi Dios para que los cumplan en la tierra donde van a entrar para tomar posesión de ella. Pónganlos por obra, que ellos son su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticia de todos ellos dirán: cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está el Señor Dios de nosotros, siempre que lo invocamos? ¿Y cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley que hoy les doy? Pero cuidado, guárdate muy bien de olvidar los sucesos que vieron tus ojos, que no se aparten de tu memoria mientras vivas. Cuéntaselos a tus hijos y nietos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Que ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus said, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: "Do not think No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. I have not come No he venido a abolir, sino a dar plenitud. fulfill. Amen, I say to you, Les aseguro until heaven que antes pasarán el cielo y la tierra, not the small que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. will pass from the El law que se salte until all uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, one of the será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe in the kingdom, será grande en el reino but de los whoever cielos. obeys and teaches these commandments will be called greatest in the kingdom of heaven. Verbum Domini. Laus tibi, Christe.
As in many other cities, so also here we have otras ciudades, had to not tenido hold public masses. We don't consider the friars public, they're our own. So we get to keep them. But the bishop has ceased public masses because of the virus. And this is true in many other cities. This is why we are absolutely delighted to have the opportunity to at least share Holy Mass through this medium of EWTN. And this is a way for us to sustain ourselves through this time with prayer. And we urge those who cannot get to Mass live. I know many people will watch Mass on television and then go to their parishes. Well, that's not the case right now. And so this is a time when you can make an act of spiritual communion, even though you're at home. Is it the same as receiving the sacrament? Not quite. It is something that comes from your heart, and it totally depends on the disposition of faith in your heart. In the sacrament of Holy Communion, we have the guarantee of the word of Jesus Christ, the guarantee of the power of the Holy Spirit, that it is his body and blood, soul and divinity. And that's something that we can hold in faith, but it doesn't depend on our faith. It depends on the word of Christ. It depends on the power of the Holy Spirit. It depends on the fact that the Father in heaven accepts the sacrifice to which it's directed. And we'll see in the liturgy how many of the prayers are directed to the Father, but this is all of us joining in union with Jesus Christ. In our homes, our own act of faith is what will make this spiritual communion of greater or lesser depth. And this is very important for us to summon more faith in these times. This, in a certain way, keeps us in union with many of our brothers and sisters around the world who cannot get to Mass because their government tears down the churches and arrests the priests and kills the bishops. And this is a reality for many people. We've oftentimes, over the years, as we hear about such things happening under the old ISIS, under la communist, antigua ISIS, antes bajo los comunistas, etc., solíamos rezar por ellos. Ahora solo tenemos un poquito más de experiencia directa de lo que ellos mismos han sufrido. Pero esto es meramente a causa de un virus que es neutral, o sea, moralmente neutral, a diferencia de personas. Ahora podemos tener una empatía más profunda por ellos, y creo que esto es algo muy importante. En lo referente a las lecturas de hoy, es el capítulo 4 de Deuteronomio. Y es la razón por la que este libro se... Deuteros in Greek means second. Nomos means law. So it's called the second law. Ley. Así que es llamada la segunda ley, porque es una segunda repetición de la ley. La ley había sido entregada en el monte Sinaí. Ahora, el pueblo ha ido en peregrinaje del Sinaí, han llegado a lo que hoy llamaríamos el reino de Jordania, en el valle del Jordán,
over there. han adquirido ciertos territorios ahí, Is about to pero ahora Moisés and the people está moribundo cross the Jordan y into the land el of pueblo está a punto de cruzar el Jordán a la tierra de Canaán. juncture. The whole Y book is en esta encrucijada el libro entero se trata de la última voluntad y testamento de Moisés. Les está dando lo más precioso que tiene, lo más preciado, que no solamente es para él, les está dando una repetición de la ley que Dios había puesto en sus manos. Así que él sencillamente toma el papel de darles los estatutos que les está enseñando, pero no son las leyes de él. Sus palabras enfatizan esto cuando él dice, les enseño los mandatos y decretos que el Señor Dios nos ha dado. No es su filosofía personal, no es su voluntad personal. Él no nos da estas leyes en la forma en que muchas personas sugieren en épocas modernas, como una forma de obtener control sobre las masas, de controlar los comportamientos y mantener a la gente bajo su control. A menudo, las mismas personas que hacen esa acusación son los mismos que crean sus propias leyes para someter a otros bajo sus propias dictaduras. Pongan atención a la historia. Miren, como aquellos que atacan la religión, o controlar las vidas de las personas, a menudo ellos mismos lo hacen para que acepten sus leyes, que tienen como meta mantener totalmente sometidos a los pueblos. Muy a menudo se llevan a cabo por medio de ejecuciones. Esa ha sido la historia del siglo XX. Miremos el Tercer Reich, miremos los gobiernos comunistas, miren lo que han hecho. El socialismo nacional y el comunismo hacían eso mucho. Ese no es el papel de Moisés aquí. Y eso no significa que no haya habido personas que utilicen los 10 mandamientos y las demás leyes de Dios para controlar a estas personas. Las personas utilizarán los 10 mandamientos de forma manipulativa. Eso ha ocurrido, por seguro. Pero ese no es el propósito que tenía Moisés. No es el propósito de Dios. Hay otra cosa aquí. Y a lo largo del libro del Deuteronomio, si leen el libro completo, verán que la razón por la que él da esta ley por segunda vez, y en especial en el capítulo 3 en adelante, él repite las leyes, los mandamientos individuales. Han sido delineados en el Éxodo y Levítico, especialmente en el Éxodo. Y luego él hace otra cosa más. Él añade motivaciones con respecto a la razón por la que deben cumplir la ley. Este libro les da motivos. Ahora, esto es 40 años después de la entrega de la ley. Y una de las ventajas que él tiene aquí es tiempo para reflexionar. Cuando recibe las leyes, él sencillamente entrega lo que el Señor le ha dado. Él está enunciando lo que Dios manda, y es todo. Pero ahora, 40 años más tarde, también ha tomado el tiempo para reflexionar acerca de cómo esta ley fue vivida, o, por otro lado, cómo los israelitas incumplieron en vivir la ley, cómo él mismo incumplió. De hecho, él ha de morir al final del libro de Deuteronomio porque ha incumplido en confiar en el Señor y obedecer cada palabra. Así que, por lo tanto, vemos que él ha reflexionado al respecto
Y miren uno de sus motivos. En este momento, él da un motivo que es muy importante. Él dice, cumplan estas leyes cuidadosamente y así darán evidencia de su sabiduría e inteligencia. La ley es algo que da sabiduría e inteligencia. Cuando uno lee los grandes libros de sabiduría, por ejemplo, el libro de Proverbios o los otros libros de sabiduría, Eclesiastés, el libro de sabiduría de Salomón, estos libros ofrecen una profunda reflexión, a pesar que no enfaticen típicamente esto es lo que Dios ha dicho. Igual comienzan con eso como presuposición y reflexionan al respecto. Hay toda una tradición de sabiduría en Israel. ¿Y qué quieren decir cuando dicen sabiduría? La sabiduría empieza con los principios de la ley de Dios. Mira a las experiencias de la vida y mira lo que ha sucedido en mi vida cuando he obedecido la ley de Dios y las experiencias de cuando he desobedecido la ley de Dios. Those are very important to note. Es muy importante You learn from your darnos cuenta de esto. and Aprendemos de nuestros errores y de nuestros éxitos. oftentimes I have A menudo been rather amazed eh, how me he quedado muy asombrado people are to make acerca de a mistake. cuánto temor tiene la gente de cometer un error. Tanto así Make an attempt. que ni siquiera hacen For instance, el esfuerzo. one of the reasons Estoy convencido que una de las razones married por la que muchas personas no se casan ya más, la mayoría de los adultos están sin casarse, yo soy uno de ellos, but the majority of adults pero la mayoría de los adultos and the majority of no se children casan are y la born mayoría de los niños and nacen convinced that de personas no casadas. Y estoy convencido que una de las dificultades es que algunas personas tienen tanto miedo del divorcio, tanto miedo del fracaso de sus matrimonios, que ni siquiera se casan. they're like 10-year-olds who go to the high dive Y and they look son down como niñitos de 10 años que van al the leap. trampolín en la piscina y miran Oftentimes hacia it's the case el agua y no se atreven a lanzarse. Es similar al compromiso con la vida religiosa y el celibato, al igual que el matrimonio. our task is Y nuestra tarea es looking at mistakes adquirir sabiduría, and looking at errores, y mirar a los éxitos, in light reflexionar sobre ellos en el contexto de la ley de Dios, his principles and mirando los principios del Señor. we go Y a través de la reflexión, deeply into understanding más y más en el entendimiento de la razón por la que Él nos da estas leyes, la razón por la que Él nos manda las cosas. task in life is not to say, oh man, God gave us this law. That's just, I don't want to do that. Nobody else in our culture is obeying that. And why should I? And so on. Such superficiality, such skimming on the surface, Es and solamente our feelings, because that mirar la superficie y enfocarnos en nuestros sentimientos, porque es lo único que son nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos son esas and skip rocks on a lake. gotas de agua que salpican cuando tiramos una roca a un lago. Ultimately, they Las can't gotas salpican, pero la roca al final se hunde. It's Las gotas no son capaces de sostener nuestra vida. and commitment. Se trata de reflexionar profundamente y de comprometernos. Eso hace la diferencia. Moses Y Moisés explains to the people of Israel, le explica al pueblo de Israel, él
to become wise quiere and que intelligent by obeying the sean law sabios e inteligentes al obedecer la ley on that y, and seeing the por meaning supuesto, a and reflexionar purpose sobre ello y mirar el that they significado y have to propósito pass de ello on y que sean to their capaces own de children and their transmitir own a sus propios hijos y a otras personas esa Now, profundidad. Ahora, our Lord nuestro Señor also very clearly, I have not nos dice come también muy to claramente, abolish, yo no he venido a abolir la ley, fulfill it. sino a cumplirla. And right after this is Y justo Matthew 5, después de esto, 17. esto es a Mateo 5, In versículos verse 17 al 20, 19. En el versículo 20, begins the next Él stage of his teaching, inicia la going siguiente through the etapa de su enseñanza, and with the delineando los degree of mandamientos y con la profundidad de su to go reflexión, into nos greater llama depth. a que This nos is where he adentremos a una begins that profundidad series saying, más you know, you've grande. heard it was Es said, ahí you donde shall empieza not la serie kill. donde dice, I say, ustedes han escuchado que se believe dice, no on matarán. Yo digo, ni grudge or be siquiera You've heard thou tengan shalt not commit resentimiento ni ira. adultery. I Han say, escuchado, no don't even cometerás adulterio. Yo les digo, ni somebody siquiera miren con lujuria a alguien. the Él depth. sigue yendo más Now, profundo. I remember when I taught university Recuerdo cuando yo enseñaba en la universidad que students, when I read that los passage alumnos, cuando yo about leía ese pasaje with lust, acerca de ni siquiera class mirar con burst out lujuria, in laughter. la clase se reía And I stood there silently. y yo me quedaba ahí parado en silencio y Realized luego ellos se daban cuenta, are laughing at the nos sermon estamos on the mount. riendo del sermón de la Sometimes montaña. I'll hear people say, A well, menudo I'm escuchaba que la gente a decía, Catholic. oh, I'm bueno, not yo a soy un Catholic católico del minister. sermón de la montaña, no soy católico de los No, you sacramentos. don't. No, así no es. I really suspect not. You may like a Sospecho que no. Pueden que les guste uno o dos but in this culture, like renglones del sermón, pero en esta cultura, that's an odd way to approach it. The question una is, forma do we extraña de enfocar la obey and cuestión. conform? La cuestión es, obedecemos y cumplimos y nos conformamos I didn't come y to permitimos a Cristo que haga esto. Cuando Él dice, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Nuestra facultad de reflexionar sobre las leyes de Dios and on our successes and failures, y nuestros éxitos y fracasos, y vivir esas leyes. Nuestra facultad de reflexionar sobre ello es lo que ha de ayudarnos in the para fulfillment. unirnos al Señor en Fulfillment of the law ese cumplimiento. come as El we cumplimiento de la ley more deeply ha de venir why cuando it is reflexionamos más good. profundamente acerca de la razón por la que es bueno, acerca de la razón por la que he de ir en contra de los impulsos que tengo de pecar, Human nature's mi naturaleza tendency humana caída, su tendencia hacia los deseos desordenados, la tendencia hacia el egoísmo, toward being an egomaniac, de ser where the world is all about egomaníaco, en donde pensamos que el mundo gira en torno a nosotros, y en cambio encontrar realización al dirigirnos a las profundidades de la sabiduría so that de la our ley. Lord is simply De manera que nuestro Señor simplemente and toma las palabras de Moisés y taking it to aumente las cosas un nivel, llevándolo a un nivel más profundo, and taking us more deeply. llevándonos más profundo. Y nuestra tarea es decir, sí, lo haré o no, no lo haré. No, because it's not only church, Y como no solamente son las iglesias las que están cerradas, sino muchos negocios, be a very good time será un buen momento para que hagamos un retiro nacional. Si no lo hacemos, panic. It's the way people are. We are not called to national panic, but to national depth, reflection, and national holiness. One of my friends had a red uno de mis amigos tenía una gorra roja que decía MAHA. make America Y su tema era again. hacer a Estados Unidos santo otra vez. But how we use this time Esta ha de ser la forma en que utilizamos este tiempo being with our de silencio, de tranquilidad, King God. para estar con nuestras familias y buscar a Dios más profundamente, no menos.